El motivo de la sesión fue a raíz de una pregunta que me formuló Paco durante la rotación de pediatría y que intento dar contestación con esta sesión. Y aprovechando que estaba relacionada con el tema, pues hablar un poquito de la inmunoterapia, que tampoco es muy conocida en primaria, primero porque no se puede prescribir desde atención primaria, tienen que ser los alergólogos específicamente, y porque tampoco, bueno, quería un poquito estudiar la inmunoterapia. Entonces, ¿de qué voy a hablar en la sesión? Primero, ¿en qué consiste la inmunoterapia? ¿Qué tipo de inmunoterapia existen? ¿Cuáles son las indicaciones? Que eso siempre hay que saberlo de la inmunoterapia y con qué grado de evidencia. Y hablar un poquito, 4 preguntas clínicas que me hago sobre la inmunoterapia, que he intentado dar contestación, entre ellas la pregunta de Paco, con el apartado especial sobre los niños. Bueno, como sabéis, la inmunoterapia consiste que en personas alérgicas vamos dando ese alergeno al que es alérgico de forma gradual con la intención de modular la respuesta inmune para aliviar los síntomas. ¿Vale? Inmunoterapia hay 3 tipos, fundamentalmente, que sería la subcutánea, que es la más estudiada, la sublingual, que puede ser en forma de comprimidos o de gotas, y la oral, que sería tragarse el comprimido, que es la menos desarrollada de todas. En cuanto a las principales indicaciones, la primera y con mayor evidencia es para la rinitis alérgica, más o menos con conjuntivitis alérgica, ya sea estacional o perenne, con una recomendación 2A. Después tenemos para el asma alérgico, con una recomendación 2B, ¿vale? Igual, tanto estacional o perenne. Y después hay otros estudios que se están haciendo en la actualidad para ver si está indicado o no poder dar inmunoterapia en este tipo de pacientes, con dermatitis atópica, con alergias a medicamentos, alergias al veneno de avispas, alergias a la proteína de la leche y la vaca, un montón de alergias alimentarias, están todavía en desarrollo. ¿Vale? Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es nuestro paciente tendría indicación de poder darse la inmunoterapia? Bueno, primero sería que tiene que haber 2 conceptos importantes para saber si nuestro paciente es candidato. Primero, que haya una relación casual entre la exposición al alergeno y la aparición de los síntomas, ¿vale? Y segundo, que se haya demostrado que existe sensibilidad a ese alergeno, bien con pruebas cutáneas, bien con determinación de hemoglobina E en la analítica de laboratorio. Y específicamente en UpToDate, si vemos cuáles son las indicaciones, dirían las 2 primeras, que son las mismas, la aparición de síntomas de rinitis, conjuntivitis o asma alérgico o combinación después de la exposición al alergeno, la determinación de la hemoglobina E, y habla de unas siguientes: pobre respuesta al tratamiento habitual, inaceptables efectos adversos a los medicamentos, el deseo de reducir la cantidad de medicamentos que se administran y la posible prevención de desarrollo de asma en las personas que solo tienen rinitis alérgica, de asma alérgico. Vale. Entonces, un poco un compendio más generalizado sería que lo que hemos dicho, y vamos a estudiar un poquito más adelante, que esta es la pregunta que me formuló Paco. ¿A los niños con rinitis alérgica la inmunoterapia previene que desarrollen asma? Esa es la pregunta. La segunda, que se ha estudiado fundamentalmente a los polen de ciertos árboles, de hierbas, de epitelio de gato y de perro. Esos son los alergenos más estudiados. Segunda, que en pacientes que toman betabloqueantes o IECAS hay que intentar prevenir, no darlos, evitarlos. Que el asma lábil o grave es una contraindicación relativa. Y por último, que lo que hemos explicado antes, que hay ciertos alergenos que todavía no apoya el uso rutinario de la inmunoterapia para ellos, como bien puede ser la hipersensibilidad al látex y a la urticaria crónica. En niños había un montón de niños con una urticaria severa muy importante. Entonces vamos a ver un poquito con detalle en qué consiste la inmunoterapia. Primero, saber que existen 2 fases. Una fase de iniciación en la que buscamos alcanzar la dosis terapéutica. De la manera clásica, era habitualmente entre 2 meses y 3 meses la duración de la fase de iniciación, y en cuanto a la subcutánea se iba dando un pinchazo semanal, mientras que en la forma de la sublingual era cada día o cada 2 días un comprimido. Esto hasta llegar a la dosis terapéutica. Entonces después entramos en la dosis de mantenimiento, que en la forma subcutánea sería administrar un pinchazo cada mes y medio, y en la forma sublingual sería un comprimido cada 1
a 3 días, dependiendo, me imagino, del tipo de alergeno. ¿Vale? Esta fase, hemos dicho, 2 o 3 meses, esta fase dura años. ¿Vale? Y después hay otros tipos de fases de iniciación que se están poniendo ahora en marcha en los diferentes servicios, que serían la forma rápida o RUS, en 1 o 3 días. Evidentemente, si le aplicamos un montón de alergenos, habrá más cantidad de efectos secundarios. Y la forma clúster o agrupada, que son de 2 a 4 semanas, con la intención de llegar a la dosis terapéutica lo antes posible. Y entonces vamos a hablar un poquito de ventajas e inconvenientes de la subcutánea. ¿Vale? Pues la ventaja, lo primero es que al ser administrado por un enfermero o un médico, se hace mayor control de los efectos adversos. Después de poner el pinchazo, se deja al paciente pasar cierto tiempo antes de darlo de alta para ver si aparecen efectos tempranos o no. Segundo, que hay menor tasa de abandonos, ya que solamente es un pinchazo al mes en comparación con la sublingual. Tercero, que está mucho más estudiada que la sublingual. ¿Vale? Hay más estudios. Inconvenientes, pues que es un pinchazo, a nadie le apetece ponerse un pinchazo. ¿Vale? Y después eso, que necesita que acuda el propio paciente a la consulta para que se le ponga el tratamiento. Y sobre la sublingual, lo primero de todo es que evitamos el pinchazo, lo que era la desventaja de uno es la ventaja de otro. Lo segundo, pues como la forma de presentación son en comprimidos habitualmente o gotas sublinguales, es mucho más cómodo para el paciente. Estos son 2 ejemplos de medicamentos para la alergia a gramíneas que se administran en España. El Granstec, es que no se ve el nombre, y el Oralide, ¿vale? Por ejemplo. Y otra de las ventajas sería la autoadministración, no tienen que acudir a ningún servicio para poderse administrar el tratamiento. Desventajas, pues como es una habitualmente dosis diaria, mayor tasa de abandonos en comparación con la subcutánea. Y también se controlan peor los efectos adversos. Y un ejemplo, por ejemplo, el Oralide, una caja que habitualmente son 28 comprimidos un mes, cuesta 106 €, que si multiplicamos, el tratamiento se va un poquito de precio. Y que según los estudios hablan de un efecto similar al de los antihistamínicos o corticoides intranasales, lo veremos un poquito más adelante. Y por último es eso, la desventaja que todavía faltan estudios, sobre todo a la sublingual faltan muchos estudios. Vale. Entrando en el tercer apartado de la sesión, quería hablar un poquito de la evidencia. La primera pregunta vamos a responder a la de Paco. ¿Puede la inmunoterapia reducir o prevenir la progresión de la rinitis alérgica al asma alérgico? Bueno, mantengamos la calma y consultemos UpToDate. En UpToDate, el principal apartado que habla de inmunoterapia subcutánea es este, que habla sobre todo de indicaciones y eficacia. ¿Conflicto de intereses? Bueno, parece que en el primer autor, muchos. Si no ha trabajado prácticamente para todas las farmacéuticas, no ha trabajado para ninguna. El resto de los 2 autores no tienen ningún conflicto de interés. Si buscamos, hay un apartado específico que habla que para niños mayores de 2 años, la rinitis alérgica puede ayudar a prevenir el desarrollo de asma alérgico. Y nos habla de una serie de artículos, ¿vale? El 52 al 57. Yo me he metido en todos los artículos, son estos, he ido mirando uno por uno estos artículos a ver qué decían. El único que de verdad habla de niños y habla de una cohorte con un estudio que hicieron años antes y tal, es este de aquí, ¿vale? Que vamos a verlo un poquito más con detalle. Este es el estudio, que habla de... Ahora explicaré en qué consiste. Entonces, lo primero que dije, bueno, en el otro había conflicto de intereses, yo no quiero pensar mal, ¿habrá conflicto de intereses? Sponsorizado por ALK Bello. Yo no sé quiénes son ALK Bello, me meto en Google, señor Google, ALK Bello. Bueno, vaya por Dios, son los que producen las vacunas subcutáneas para un montón de alergenos. Bueno, vamos a ver en qué consiste el estudio. Primero que terminaron el estudio 117 pacientes que 10 años antes habían recibido la subcutánea durante 3 años, pues la inmunoterapia subcutánea durante 3 años, y vieron qué había pasado. Todos estos pacientes eran pacientes con rinitis alérgica, ¿vale? ¿Qué se vio? Que de estos pacientes, 16 que habían sido tratados con inmunoterapia habían desarrollado asma, mientras que de los
que del grupo control habían sido 24. Así nos ofrecen los datos, pero a mí esto no me aporta demasiada información. Entonces he dicho, venga, pues si nos dan todos los datos, ¿qué podemos hacer con ellos? Vale. Lo primero es, tenemos el grupo tratamiento, el grupo control, el evento es la aparición o no de asma, y nos dan todos los datos, nos dan 16 de 64 en el grupo tratamiento, 24 de 53. Con estos datos podemos sacar muchas cosas. Sabemos que la NNT es 1 dividido en la relación absoluta del riesgo, y que la relación absoluta del riesgo es la relación absoluta del grupo control menos la relación absoluta del grupo de tratamiento. ¿Y qué es la relación absoluta? El número de eventos que aparecen en cada grupo de tratamiento. En cada grupo, en el de tratamiento y en el de control. ¿Vale? Yo, como no soy muy bueno para las matemáticas, pero soy bueno para la informática, sé que existen herramientas que se pueden utilizar en internet que se llaman las calculadoras de NNT. ¿Vale? Metiendo todos los datos, nos sale que una NNT de 4,93. Con un intervalo de confianza del 95% de 2,6 hasta 31. ¿Qué significa esto? ¿Vale? Pues que necesitamos tratar a 5 niños durante 3 años con inmunoterapia subcutánea para prevenir que uno desarrolle asma alérgico. ¿Vale? Ya la utilidad de cada uno, pues ya es grave. Pues esta es la información que conseguí sacar, Pablo. ¿Vale? Entonces me hice otra pregunta. Bueno, ¿y la sublingual? Estábamos hablando de la subcutánea. La sublingual, en UpToDate, hay un apartado que dice que no hay estudios que prueben que tenga el mismo potencial que la subcutánea. Faltan estudios. No se puede utilizar la sublingual para prevenir el asma, por lo menos por ahora no. Siguiente pregunta que me hago. Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿la inmunoterapia será mejor, igual, peor que el tratamiento gold estándar? El gold estándar son o bien los glucocorticoides nasales o bien los antihistamínicos orales. ¿Vale? Pues vamos a ver, lo mismo, mantengamos la calma y volvamos a consultar a UpToDate. En UpToDate, en el mismo apartado que hemos visto antes sobre la inmunoterapia subcutánea, hay un apartado que dice la magnitud del efecto, que faltan estudios, pero hay un estudio, uno, en el que compara glucocorticoides nasales con la inmunoterapia subcutánea, para ver la eficacia y la magnitud del efecto. Pero que faltan un montón de estudios comparativos para poder hablar con fundamento. Entonces me meto en este estudio, que se llama, es un ensayo a doble ciego, comparando los efectos de lo dicho de la inmunoterapia con los corticoides inhalados en pacientes que tienen rinoconjuntivitis y asma alérgico. ¿Vale? Y entonces lo mismo, ¿habrá conflicto de intereses? Pues justo hay un apartado, pues lo mismo, ALK, Astra y tal. Vale. ¿Y qué dice el estudio? Bueno, pues comparan la administración de budesonida nasal, 200 microgramos por cada fosa nasal al día, con la subcutánea, y estos son los principales resultados. Primero de todo, en cuanto al manejo de los síntomas. La rayada son los corticoides nasales y la negra son las subcutáneas. Esto se hizo previo a la aparición de una estación alérgica, una primavera, ¿vale? Lo digo porque el número de polen, esto se determina la cantidad de polen del ambiente y todo eso, ¿vale? Si veis, bueno, el número de síntomas que lo hicieron con una escala, habitualmente es menor en el uso de corticoides nasales, incluso cuando aparecen las estrellas, la diferencia es estadísticamente significativa. ¿Qué significa? Que los corticoides nasales controlan mejor los síntomas que la inmunoterapia subcutánea. Siguiente. El peak flow lo utilizaron para ver la hiperreactividad bronquial, ¿vale? Y aquí el peak flow es el porcentaje predicho, y aquí vemos un poquito lo contrario, que la inmunoterapia subcutánea maneja mejor la hiperreactividad bronquial que los corticoides inhalados. Cuanto más por encima de Eisenstein, pues, o sea, cuando esté más cerca del predicho, mejor. Incluso en estas 2 semanas era estadísticamente significativo la diferencia. Y en cuanto al uso de medicación de rescate,
lo mismo, tenemos la barra de los corticoides nasales y la barra de la subcutánea. Pues no hubo, aunque parezcan mayores las barras de los corticoides nasales, estas diferencias no fueron estadísticamente significativas. Y en cuanto al asma, pues lo mismo, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el uso de medicación de rescate. Vale. Las conclusiones finales del estudio fueron 3. Primero, que el tratamiento con los corticoides nasales fue más efectivo que la subcutánea en la reducción de los síntomas. Segundo, que no se encontraron diferencias significativas en el uso de medicación de rescate. Y tercero, que la subcutánea sí que mejoraba en cuanto a reducir la hiperreactividad bronquial y el número de eosinófilos, de liberación de proteína de los eosinófilos y de unas cuantas serie de cosas más. Pero solamente en pacientes asmáticos, especifican en el estudio. Vale. Y la última pregunta que me hago ya es directamente, bueno, pues ya por dudar de todo, dudamos de todo y miramos un poquito, de verdad, cuál es la eficacia de la subcutánea, ya que es la que más estudiada, cuál es la eficacia de la subcutánea. Venga, pues nos volvemos, mantenemos la calma, consultamos en UpToDate y volvemos al sitio de la subcutánea y vemos que hay un apartado que habla de la eficacia que dice que la eficacia de la subcutánea está basada en un montón de estudios basados en la evidencia y que numerosos ensayos han demostrado la eficacia, ¿vale? Y te ponen aquí pues unos cuantos, ¿vale? Y que estos alérgenos son sobre todo al cedro, al abedul, a las gramíneas, al epitelio gato y perro, a los monos, a las cucarachas, etc. Digo, madre mía, como me tenga que ver todos estos estudios, que bueno, digo, un poquito más abajo, digo, mira, qué suerte tengo, me han hecho el trabajo. Hay un metaanálisis que compara prácticamente todos los estudios para ver la eficacia, en comparación con placebo, en cuanto al tratamiento de la subcutánea, ¿vale? Pues no, es este de aquí, el 13, pues nos metemos en él y digo, anda, qué suerte que lo encontré en español, por fin algo en español. Y digo, vaya por Dios, mirando un poquito más veo que hay una revisión más actualizada, este era de 2006, esto es de 2010, digo, ay, Dios, otra vez en inglés, es lo mismo. Conflictos de intereses no encontré en este artículo, igual es que no busqué, o que ya estaba ya cansado, o a lo mejor es que no había conflictos de intereses, si hay que pensar mal siempre. ¿Y en qué consistía esto? Bueno, lo primero era que el tipo de selección de estudios eran ensayos clínicos, doble ciego, controlados con placebo en pacientes con rinitis alérgica, probada, tratados o bien con subcutánea o bien con placebo. Segundo, que las principales variables de estudio eran la cantidad de síntomas que aparecían, el uso de medicación, la calidad de vida sentida por los pacientes con rinitis alérgica y la aparición de efectos adversos. Y por último, que se encontraron 1.111 estudios, de los cuales 51 cumplieron todos los criterios que ellos pretendían con esa cantidad de pacientes. Lo que a mí no me ha dado mucha confianza es que hablan que la duración de la terapia subcutánea es muy variable y que puede ir desde 3 días hasta 3 años, con una media de unos 18 pinchazos por persona, por paciente. Vale. ¿Qué vieron? Bueno, en cuanto a los síntomas, al control de los síntomas, encontraron que finalmente había una mejoría de los síntomas estadísticamente significativa en comparación con placebo, en el uso de la terapia subcutánea. Aquí tenéis que no toca el 1, ¿vale? Así que mejoran los síntomas. ¿Cuánto mejoran los síntomas? No lo he podido determinar, no he podido calcular una NT, no he podido sacar esa información, ¿vale? Y en cuanto al uso de medicación de rescate, pues igual. Encuentran que sumando todos los artículos, la diferencia es estadísticamente significativa a favor de que reduce el uso de medicación de rescate. ¿Y qué otra información hay? Pues bueno, ahí yo le estuve leyendo, pero para no aburrirlo lo he resumido un poquito. Pues que la media combinada entre la reducción del uso de medicación y la mejora de los síntomas era estadísticamente significativa. Que la diferencia era estadísticamente significativa en cuanto a mejora de los síntomas nasales, en cuanto a mejora de los síntomas bronquiales, en cuanto a mejora de los síntomas oculares y en cuanto a la sensación de mejora de calidad de vida del paciente. ¿Y qué pasa con los efectos adversos? Vale,
Pues de los efectos adversos habían dos tipos de reacciones, podían ser bien locales, bien sistémicas, ¿vale? Pues de las reacciones locales que no precisan un tratamiento sí he podido sacar las NNH, ¿vale? Y entonces, aunque hablan de que los efectos adversos no se recogen bien y que no tal, bueno, yo encontré que tenía una NNH de los que no precisaron tratamiento de 1,6, con esos intervalos de confianza, ¿vale? Y que precisaron finalmente tratamiento, bien sean corticoides, o sea, corticoides, etcétera, sobre todo porque eran reacciones locales en el punto de inoculación, de 17. Las sistémicas son más interesantes, ¿vale? De sistémicas hay de grado 2, de grado 3, de grado 4 y tardías. Las tres primeras son tempranas, menos de 30 minutos. Y finalmente el uso de necesidad de administración de adrenalina. Vamos a recordar un poquito antes que son grado 2, grado 3, grado 4. La 1 son exclusivamente afectación cutánea, son reacciones cutáneas, ¿vale? Prurito, eritema, urticaria, etc. En la segunda ya pueden aparecer náuseas, cólicos, disnea, rinorrea, taquicardia. Ya en la 3 estamos hablando ya de broncoespasmo, cianosis, hipotensión. Y ya en la última estamos hablando de parada cardiorrespiratoria. ¿Vale? Ahora ya volvemos a la anterior. Vamos a verlo un poquito mejor. Calculé las NNH con los datos que me daban para grado 2, que hemos dicho que ya empezaban a aparecer náuseas, disnea, ¿vale? Una NNH, siento que no se vea muy grande, lo siento, de 7,1, ¿vale? La reacción de grado 3, una NNH de 17, ¿vale? De grado 4, una NNH de 256, es decir, que de cada 256 pacientes que tratemos con inmunoterapia subcutánea estamos provocando una parada cardiorrespiratoria. Y en cuanto a las tardías, bueno, pues las tardías serán súper frecuentes, si no prácticamente siempre, de 1,2. Y se precisó el uso de la adrenalina en uno de cada 814 pacientes. Bueno, y mis conclusiones a todo esto, que ya termino. Primero, básicamente que funciona, ¿vale? La inmunoterapia subcutánea funciona. Segundo, que no es mejor y me parece que probablemente sea peor que los tratamientos habituales, ¿vale? Por lo menos para la rinitis alérgica, que a mí no me parece un tratamiento coste efectivo, que después haya estudios que digan que los pacientes asmáticos generan un coste sanitario que seguro que en comparación con la inmunoterapia sea más mayor, pues vale, pero yo ahora mismo lo que encontré no me parecía coste efectivo. Y por último, que yo no lo usaría, o lo usaría solamente en última instancia. Y ya está. Gracias. En cuanto a las principales indicaciones, la primera y con mayor evidencia es para la rinitis alérgica. Más o menos con conjuntivitis alérgica, ya sea estacional o perenne, con una recomendación 2A. Después tenemos para el asma alérgico, con una recomendación 2B, ¿vale? Igual, tanto estacional o perenne. Y después hay otros estudios que se están haciendo en la actualidad para ver si está indicado o no poder dar inmunoterapia en este tipo de pacientes, con dermatitis atópica. El motivo de la sesión fue a raíz de una pregunta que me formuló Paco durante la rotación de pediatría y que intento dar contestación con esta sesión. Y aprovechando que estaba relacionada con el tema, pues hablar un poquito de la inmunoterapia, que tampoco es muy conocida en primaria, primero por alergias a medicamentos, alergias al veneno de avispas, alergias a la proteína de la leche y la vaca, un montón de alergias alimentarias, que están todavía en desarrollo, ¿vale? Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es nuestro paciente tendría indicación de poder darse la inmunoterapia? Bueno, primero sería que tiene que haber dos conceptos importantes para saber si nuestro paciente es candidato. Primero, que haya una relación casual, que no se puede prescribir desde atención primaria, tienen que ser los alergólogos específicamente, y porque tampoco, bueno, quería un poquito estudiar la inmunoterapia. Entonces, ¿de qué voy a hablar en la sesión? Primero, ¿en qué consiste la inmunoterapia? ¿Qué tipo de inmunoterapia existen?
cuáles son las indicaciones, que eso siempre hay que saberlo, de la inmunoterapia y con qué grado de evidencia, y hablar un poquito, 3-4 preguntas clínicas que me hago sobre la inmunoterapia, que he intentado dar contestación, entre ellas la pregunta de Paco, con el apartado especial sobre los niños. Bueno, como sabéis, la inmunoterapia consiste que en personas alérgicas vamos dando ese alergeno al que es alérgico de forma gradual con la intención de modular la respuesta inmune para aliviar los síntomas. ¿Vale? Inmunoterapia hay 3 tipos, fundamentalmente, que sería la subcutánea, que es la más estudiada, la sublingual, que puede ser en forma de comprimidos o de gotas, y la oral, que sería tragarse el comprimido, que es la menos desarrollada de todas.